el Espíritu Santo en el tiempo de angustia. ¿Qué les parece? El tema, ¿verdad? Así que los voy a invitar para que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14 y el versículo 26, que es nuestra lectura bíblica. Y ahí vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? San Juan capítulo 14, versículo 26, dice de la siguiente manera: dice, hablando Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Oramos. Querido Dios y Padre amado, en esta mañana gracias te damos porque nos has permitido, Señor, poder abrir tu palabra. Gracias porque todavía hoy tenemos libertad religiosa, Señor. Todavía podemos tener nuestras Biblias físicas y podemos estudiarlas, oh Dios. Y hemos abierto tu palabra porque tu palabra, oh Dios, es esa lámpara que alumbra nuestros pies. Y sin ella, oh Dios, podemos tropezar. Y por eso, Padre, te pedimos que así como la hemos abierto con tranquilidad, con seguridad, pedimos también que abras nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos estar sensibles a tu voz, que podamos escuchar la voz suave y tierna de tu Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Quita, oh Dios, todo aquello que pueda estar interrumpiendo nuestra conexión contigo y que podamos estar concentrados en el mensaje que tienes para nosotros ahora. Gracias, oh Dios, pedimos que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, pues te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces el texto quiero enmarcar, ¿verdad?, 3 cosas importantes que tiene este texto. Número 1, dice, más el Consolador. Número 1, Consolador. ¿Qué es Consolador? Consolador es la palabra que en hebrea es paracletos, que significa alguien que está a tu lado, alguien que está a la par tuya. Pero cuando hablamos de Consolador, hablamos de alguien que conoce por lo que estás pasando. Hablamos de alguien que se da cuenta de todo lo que estás pasando y que no solamente se da cuenta, sino que Él tiene el poder para ayudarte a sobrepasar por lo que estás pasando. ¿Me explico? Dice el Consolador. Y es importante porque en las horas más oscuras del ministerio terrenal de Jesús, ¿verdad? Jesús, si usted lee el capítulo 13, 14 y 15 y 16 de San Juan, se va a dar cuenta de que Jesús lo que está haciendo es despidiéndose de sus discípulos. Pero no se está despidiendo para siempre, ni tampoco dice, los voy a dejar huérfanos. Voy a dejarles a otro Consolador. Y este Consolador no es diferente, porque dice el versículo, más el Consolador, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Es decir, se parece a mí, es igual a mí, va a estar con ustedes. Jesús siempre tuvo ese sentimiento de orfandad por sus discípulos y ahora por nosotros. Jesús, antes de irse, nos hizo esa promesa, que el Espíritu Santo estaría aquí. Y esa es la promesa más grande que usted puede encontrar en la Biblia. Es verdad que la promesa cuando Él dice que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es grande. Pero la promesa del Espíritu Santo
Es la promesa más maravillosa que todo seguidor de Cristo puede recibir. La presencia del Espíritu Santo para nosotros hoy, que vivimos en los umbrales de la eternidad, esta promesa no es solo un consuelo, no es solamente un consuelo para nosotros, es nuestra estrategia de supervivencia espiritual. Si nosotros queremos vivir o tener un crecimiento espiritual, necesitamos el Espíritu Santo. Y como les decía en una de estas noches, el Espíritu Santo no solamente está a tu lado, está al frente, o está atrás, Él está dentro de aquel que decida recibirlo. Porque el apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Y si usted es un templo del Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu Santo entonces? Está dentro. Recordemos que el Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera. Marcos 16 dice: el que creyere, ese es tu interior. Ese es tu interior, tu fe, lo que está dentro. Y ahora dice: y fuere bautizado. Ahora al exterior, a mostrarlo al público. Me voy a bautizar porque yo creo en Dios. Yo sé que Dios quiere hacer algo nuevo en mí, y tú lo publicas porque estás seguro de que no solamente es creer, sino también mostrarlo al mundo. Pero, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Según este texto que acabamos de leer, leamos otra vez porque hay que leer la Biblia. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, número 1, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a enseñar. Es un maestro divino. Él os enseñará. En un mundo de falsedad, en un mundo de confusión, en un mundo donde la gente cree cualquier cosa menos la palabra de Dios, Él os enseñará. En un mundo donde la vida espiritual está caída y lo que está arriba son las tradiciones y la apostasía en contra de la palabra de Dios. Pero, ¿cómo es que el Espíritu Santo te va a enseñar? ¿Cómo es que el Espíritu Santo tiene que hacer esta función? El Espíritu Santo es el único intérprete, escuche esto, es el único intérprete infalible. ¿De qué? De la palabra de Dios. Es el único. Usted no tiene que interpretar nada porque la Biblia se interpreta sola. Ni esté inventando: ay, que yo escuché que dice. No. La Biblia tiene su propio intérprete, que es el Espíritu Santo. Por eso, antes de leer la Biblia, tenemos que orar para que el autor de la Biblia, el que inspiró la Biblia, pueda darnos la sabiduría y pueda darnos el entendimiento, y así ver cómo adquirimos ese discernimiento para entender las Escrituras. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El Espíritu Santo os enseñará para que nosotros podamos gozar las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes se duermen estudiando la Biblia? Cuando usted se duerme estudiando la Biblia, cuando usted se aburre estudiando la Biblia, cuando usted no le entiende estudiando la Biblia, es porque usted lo está haciendo por sus propias fuerzas. ¿Oyeron eso? Experimente ahora llegar a la casa, ore al Señor, no pida por los demás, pida para que usted pueda gozarse en la palabra de Dios, y dígale: Señor, hoy voy a leer el capítulo 1 de San Juan, y yo le voy a asegurar esto, mire, yo le voy a asegurar esto. Usted mañana me van a ir contando que ni siquiera pasó del versículo 2 porque se profundizó en los primeros 2 versículos.
Sí, porque no va a querer avanzar porque usted está escudriñando. Y cuando usted escudriña, se detiene, no lee por leer, no lee superficialmente, sino que lo hace con el propósito de extraer la aplicación que tiene. Ahora entendemos que el versículo dice que Él os enseñará, es el Maestro divino, todas las cosas. Pero yo les pregunto, ¿cuáles son todas las cosas? Porque ahí dice todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? ¿Qué es lo que te va a enseñar? Todas las cosas. El versículo 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesús dice, las cosas que yo les... el mismo Espíritu se las va a enseñar. Pero ahora dice algo. Miren lo que dice ahora. Miren lo que dice. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, de ser consolador, de ser un maestro, ahora pasa a ser un monitor de recuerdos. ¿Sabían ustedes que la mente es el archivo del olvido, verdad? ¿Sabían eso ustedes? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Han escuchado esa frase? Usted aquí lo anda en la mente, pero se le olvida, pasan los días y tiene que anotar. Pero el Espíritu Santo nos va a recordar. Y yo les pregunto, ¿y en qué momento te va a recordar lo que has estudiado en la palabra de Dios? El Espíritu Santo no trae verdades nuevas. Trae lo que ya nosotros comprendemos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora, el Espíritu Santo tampoco te va a contradecir o va a contradecir su misma inspiración. No la va a contradecir. Te va a enseñar y te va a mostrar lo que fue escrito y lo que ha sido escrito y lo mismo que será mañana, porque no va a cambiar nada. Todo lo tiene igual. Pero la Biblia, recordemos que fue escrita por más de 40 autores en diferentes tiempos, circunstancias. Escribieron reyes, escribieron esclavos, escribieron personas, pastores de ovejas, o sea, muchas personas, doctores, escribieron doctores, y todo eso es digamos, algo que nosotros podemos comprender en cuanto a que la Biblia siempre lleva la misma dirección, a pesar de que fue escrita por más de 40 personas diferentes, viviendo situaciones diferentes, estando en épocas diferentes, siempre apuntan a la salvación que el Señor nos da. Siempre apuntan a aquel que es el hombre más grande de todos los tiempos. Siempre apuntan a la eternidad que el Señor ofrece. Siempre apuntan a la vida nueva que el Señor está ofreciéndonos ahora. Pero nosotros tenemos que entender que en el momento, escuche esto, en el momento que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas, es en el momento más difícil de nuestras vidas. Ahí es. En el momento más difícil, en el momento más angustioso, en el momento de las pruebas. Ahí es donde el Espíritu Santo te va a recordar y te va a decir, no temas porque yo estoy contigo. Ahí es donde el Espíritu Santo te va a recordar, no hay nada imposible para Dios. Ahí es donde el Espíritu Santo te va a recordar que sos salvo solamente por gracia. En esos momentos difíciles es donde el Espíritu Santo te va a recordar que tú eres un candidato al reino de los cielos. El Espíritu Santo va a reactivar en nuestras mentes la palabra de Dios
en el momento exacto de la prueba. Pero la pregunta es, si no estudiamos la Biblia, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? ¿Qué nos va a recordar? Recuerden que Proverbios dice, el caballo se alista para el día de la batalla. No dice el caballo se alista en el día de la batalla. Dice, el caballo se alista para el día. No sabemos cuál es el día. El apóstol Pablo dice, vestidos de la armadura para cuando lleguen los momentos malos. No dice, vístanse porque ya están en los momentos malos. Dice, cuando lleguen. Entonces, lo que hay que hacer es prepararnos. Y el espíritu de profecía tiene algo importante que decirnos. La sierva del Señor dice lo siguiente y subraya que la recepción del Espíritu Santo es la bendición más urgente para la iglesia remanente en este tiempo. Por eso es el Espíritu Santo y el tiempo del fin. Dice ella, miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 40. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni a ninguna raza. ¿Oyeron eso? Dice que la promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni a ninguna raza. Dios desea dar a sus siervos una demostración de su poder, no porque ellos sean dignos. ¿Quién es digno de recibir el Espíritu Santo ahora? ¿Quién es digno de que el Señor te diga, yo te voy a mostrar que yo soy Dios? Nadie. Por eso a Dios no podemos condicionarlo. Ay, es que si Dios hoy, este año 2026, me sana, yo le voy a servir con todo. Te sane o no te sane, Él sigue siendo Dios. No puedes condicionar a Dios, porque Dios es Dios. Más bien Él te condiciona. ¿Sí o no? Hay condiciones. Dice, el ángel de Jehová acampa ¿de todo el mundo? No, no dice todo el mundo. Dice alrededor de los que le temen. Hay una condición. Hay una condición. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y entonces los defiende. Pero Él no está acampando alrededor de todo el mundo. Solo alrededor de quien le teme. Allí es donde acampa. Dice más la sierva del Señor, no porque ellos sean dignos, sino porque el nombre de Cristo debe ser glorificado en ellos, en nuestras vidas. Tiene que ser glorificado el nombre de Jesús. Y por eso es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sobre la función de recordar la palabra, la sierva advierte lo siguiente. Y escuche lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 583. Muchos de los que andan ahora por el mundo han de ser puestos ante concilios y tribunales. ¿Cuántos andamos en el mundo? ¿Ah? Todos andamos en el mundo. Todos. Correcto, no somos del mundo. Todos andamos en el mundo. Es decir, todos los seguidores de Cristo que andan proclamando el mensaje de salvación, andamos por el mundo predicando. Pero dice que serán puestos ante concilios y tribunales. Vamos a comparecer ante las autoridades terrenales porque hay que tomar una decisión. Cuando el decreto del día de oración falso sea establecido, entonces nosotros, como adventistas del séptimo día, guardadores del sábado, vamos a estar en graves problemas. Ahora, miren algo. A nosotros no nos perjudica que nos hagan descansar en domingo. No nos perjudica. Mi esposa, cerramos 6 domingos, pues 2 días descansamos, trabajamos de lunes a viernes. ¿Verdad? Mejor. 5 días. ¿Cómo nos cae, Isaac, 5 días trabajando? Bien. Cerramos 2 días. El problema va a ser que el decreto es que tienes que trabajar de lunes a sábado. En otras palabras, nos van a obligar ¿a qué? A trabajar en día sábado. Y entonces ahí es donde nos vamos ¿a qué? Vamos a tener que parar firmes en el nombre del Señor y decir, no puedo.
Bueno, te quitamos la venta, no quieres trabajar, no te preocupes. Vamos a confiscarte toda esa distribuidora y ni modo. Hay una decisión, hay que elegir, hay que buscar la manera de mantenernos firmes. Dice la sierva del Señor: muchos de los que andan ahora por el mundo han de ser puestos ante concilios y tribunales. Y ahora dice algo que yo quiero que ustedes le pongan en mente. Pero si no han estudiado antes, es decir, antes de que vayan a los concilios y tribunales, pero si no han estudiado antes las verdades de la Biblia, el Espíritu Santo no podrá traer estas verdades a su memoria. ¿Qué les va a recordar? ¿Usted sabe por qué es adventista? ¿Usted sabe por qué decidió ser adventista del séptimo día? ¿Usted sabe? Manténgalo presente. Porque si le preguntan si usted es adventista del séptimo día, hace poco que anduve en el Rama, un muchacho que me estuvo comprando esas de limaza, es moreno, es costeño, y yo, entonces él me dice: mira, el sábado no vengas, me dice. No, yo no voy los sábados. ¿Y por qué? Ya teníamos, eso fue en noviembre, ya ahorita a finales de noviembre, casi un mes de estar en comunicación, me doy cuenta que es adventista del séptimo día. Imagínate. Y me dice: yo soy adventista. ¿Tú eres adventista? Me dice: a ver pues, dime pues, me dice. Y ya me hizo unas preguntas ahí, y yo que soy medio tímido le comienzo a contar nombres, me dice. Ya pareces pionero, me dice. Pero tenemos que saber por qué somos adventistas del séptimo día. ¿Por qué estamos aquí? Dos cosas por las cuales no podemos estar aquí. Por emoción, no esté aquí por emoción, ni por fanatismo. Ay, es que la iglesia me gusta. No esté por fanatismo ni porque usted siente emoción. Esté aquí porque usted sabe en lo que ha creído. Por eso tiene que estar aquí. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros en este tiempo? Como pueblo que espera la segunda venida de Jesús. Y saben, este texto dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso significa que nosotros debemos de tener una dependencia total del Espíritu Santo, no una capacidad humana. Yo les pregunto: ¿usted puede predicar sin la ayuda del Espíritu Santo? Sí, usted puede predicar. Claro que sí, hermano, usted puede predicar. Sin la ayuda del Espíritu Santo usted puede predicar. Pero no va a tener resultados. ¿Cuándo usted predica sin la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cuándo? Cuando usted no se ha preparado. Por eso debemos prepararnos. Si usted no se prepara, hermana, mire, lleve una meditación. Ay, yo tengo aquí, ya voy a hacer. Tenemos que tener mucho cuidado. Una vez escuché testimonio de una hermana que el esposo era anciano de iglesia, y entonces le dice: mira, acuérdate que vas a predicar ahora. Sí, ya tengo yo todo, no te preocupes. Le venía avisando a la esposa desde la semana: acuérdate que el domingo vas a predicar. Sí, ya tengo un tema ahí. Pero la esposa no lo miraba estudiar. Se llegó el día de la prédica y le dice: mira, no, ya tengo todo resuelto, no te preocupes. Cuando el hombre pasó, no dijo ni una palabra. Ni una palabra dijo. Y ese es el riesgo que podemos pasar. Por eso debemos de prepararnos. Porque el Señor está observándonos. Y aunque usted tenga 10, 20 años en la iglesia, siempre tiene que estudiar. ¿verdad?
dependencia total y no capacidad humana. Y eso es lo que pasa, a veces confiamos en nuestra estructura, nuestras instituciones, nuestras teologías correctas. Pero San Juan 14:26 aquí nos recuerda que sin el Espíritu Santo, la iglesia es un cuerpo sin vida. ¿Ya? Es un cuerpo sin vida. Necesitamos ese bautismo diario del Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 2, el antídoto contra el engaño. Se nos ha dicho que el espiritismo y los falsos milagros sacudirán al mundo, ¿verdad que eso dice? Solo encontramos Apocalipsis 13, donde habrán grandes señales y tantas cosas. Pero nosotros tenemos que entender que la única forma de no ser engañados, es permitiendo que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas que están escritas en este libro. ¿A través de un estudio superficial de la Biblia? No. Profundo. Jesús dice, escudriñad las Escrituras. Caben las Escrituras. Y número 3, necesitamos entender que para la crisis final necesitamos estar preparados. ¿Y saben cuál es el problema que tenemos nosotros? ¿Saben cuál es el problema que tenemos? Que pensamos que la crisis final es como en el 2050. Porque no nos preparamos. Decía nuestro hermano, ¿quién oró por tal cosa? Yo le voy a preguntar ahora, ¿quién se preparó hoy pensando que hoy viene Cristo y que hoy vamos a ser presentados ante concilios y todas esas cosas? No pensamos en ello porque lo vemos como, eso está lejos. Pero tenemos que entender que la preparación tiene que ser ahora. Cuando ya no tengamos acceso a estas Biblias, porque serán quitadas, o no tengamos acceso a los sermones en YouTube, no tengamos acceso a las reuniones que tenemos ahora libremente, cuando no tengamos acceso a congregarnos en algún hogar, ¿cómo el Espíritu Santo va a hacer la activación de memoria si usted no ha estudiado? Tenemos que estudiar para que el Espíritu Santo, ¿qué? Active o reactive nuestra memoria y comencemos a ¿qué? A anunciar, ¿verdad? En el tiempo de la edad oscura que le llaman, por papelitos se mandaban los textos, no habían Biblia, eran quitadas. Y entonces salía un corredor ahí en el bosque y llevaba, toma hermana Santa, aquí está. Y salía el otro, toma Javier, y salía el otro, entregando un pedacito de una cita bíblica. Y nosotros que tenemos ahora abundancia, estamos sobre abundancia de materiales. ¿Cuántos de los que predicamos, cuántos han dicho, ¿y qué voy a predicar ahora? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Te has preguntado eso, Daniel? ¿De qué voy a hablar ahora? Y Daniel voltea a ver así, tiene el librero lleno de libros y uno preguntándose, ¿qué voy a predicar ahora? ¿De qué voy a predicar hoy? Y voy a mi casa y tengo un montón de libros de adorno. ¿Me entienden? Hay tanto material que necesitamos aprovecharlo. La iglesia de hoy debería volver a la memorización de textos bíblicos. ¿Sabían ustedes que antes la iglesia era llamada la iglesia del texto o de la lectura? ¿Sí era llamada la iglesia? Por eso nos tachan como los sabelotodos. La iglesia, somos sabelotodos, todos lo saben. Porque antes sí estudiaban la Biblia. Por eso era un movimiento. El Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Si hoy sientes o sentimos, ¿verdad?, que nuestra fe se está debilitando o que el camino por el que estamos es confuso, recordemos que tenemos un maestro y un consolador que está frente a nosotros.
Tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quisieran ser llenos del Espíritu Santo? Necesitamos hacer 3 cosas y con esto voy a terminar. Porque es un método para ser lleno del Espíritu Santo según el libro de Efesios. Pablo nos deja con la duda en el mismo capítulo, ¿verdad? Esto es en Efesios capítulo 3, 2 y 3, en los 2 capítulos. Pero Pablo dice lo siguiente, o nos ayuda a que comprendamos lo siguiente. Necesitamos en Efesios 4:23, número 1, la renovación de nuestra mente. ¿Qué necesitamos? Dice él, renovaos en el espíritu de nuestra mente. La llenura comienza con lo que dejamos entrar por nuestros ojos y nuestros oídos. Lo que vemos y lo que escuchamos. Si hoy usted escuchó una música secular y le puso mente, ya usted ya se llenó con eso. Usted se levantó hoy y escuchó algún mensaje en la radio o algo cristiano que lo ayuda, usted ya se quedó con eso. Alimentó. Número 2, Efesios 4:30. No entristecer al Espíritu Santo. El chisme, la amargura y la ira actúan como un extintor sobre el fuego del Espíritu Santo. Y número 3, Efesios 5:19. Vivir en adoración. Ahora, no es que vamos a estar todos los días en la iglesia. ¿Cuántos les gustaría estar todos los días en la iglesia? Amén. Amén, iglesia. Todos los días. Usted lee el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 51 y 52 allí. Después de que Jesús se les presentó a los discípulos porque estaban con miedo de ir a la ciudad, ya Jesús les dijo, paz a vosotros, soy yo, y comió pan con ellos. Dice que ellos salieron a Jerusalén y todos los días estaban en el templo. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Y nosotros nos reunimos 3 días a la semana y si acaso venimos el miércoles. Y si acaso venimos el domingo. Ahora imagínense todos los días estar en la iglesia. Estarnos viendo las caras todos los días. ¿Se imaginan ustedes? Vivir en oración, Efesios 5:19, hablando vosotros con salmos, con himnos, que podamos crear una atmósfera de alabanza. Eso atrae la presencia de Dios. Y eso tendrá un resultado efectivo. Una iglesia transformada. Cuando una iglesia adventista es llena del Espíritu Santo, ocurren cosas maravillosas según el libro de Hechos. Y yo solo quiero mencionarles 3. Número 1, una sujeción mutua. Hay humildad en el trato entre hermanos, como dice Efesios 5:21. Número 2, Efesios 5:22 y 23. Hogares restaurados. Los esposos aman, las esposas aman, los hijos respetan, los hijos... Ustedes saben que los hijos no están obligados a amarnos, ¿sí o no? Usted nunca le pregunta a su hijo, yo nunca le he dicho a mi hija si ella me ama, yo nunca le he dicho. Nunca le he preguntado, amor, ¿vos me amás? Porque nosotros no exigimos que nos amen. Lo único que podemos exigirlo es respeto. Pero ya si ellos nos aman, pues ya vino el combo. Pero nosotros es solo respeto. Porque nosotros somos los que amamos a nuestros hijos como padres. Cuando un hijo te diga, es que yo no te quiero, te odio, no te quiero, yo lo sabía. Cuando mi hija me diga, es que yo no lo quiero a usted, yo lo odio, yo ya lo sabía. Yo no te voy a exigir o a obligarte que me ames, porque quien te ama soy yo. Lo que sí te pido es
respeto. Es lo único, ¿verdad? Bueno, y número 3, poder para la batalla. Nos ponemos la armadura para resistir al enemigo, según Efesios 6:18. Y termino con esta cita del Espíritu de Profecía, Evento de los Últimos Días, página 193. El bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día del Pentecostés, conducirá a un regamiento de la verdadera religión y a la realización de muchas obras maravillosas. Amén. ¿Cuántos queremos ser parte de la lluvia tardía? Dice la sierva del Señor que la lluvia tardía puede ocurrir en un día de semana, un domingo o un miércoles. Así que no se pierdan los días de culto regular. Familia, la lluvia tardía no caerá sobre una iglesia que está durmiendo o que está llena de vino, es decir, de los placeres de este mundo, de las preocupaciones de este mundo. Y para ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que necesitamos? Número 1, confesión. Debemos identificar qué ídolo está ocupando el lugar del Espíritu Santo. Número 2, petición. Pedir la promesa del Espíritu Santo. Ahí lo vimos, Jesús dijo, pidan el Espíritu Santo y se os dará. Y número 3, llega la acción. Vivir cada hora del día bajo la consulta de este socio divino. Hoy, si el Señor nos preguntara de qué está lleno nuestras vidas, ¿de qué estamos llenos? ¿Será que estamos llenos de estrés? ¿Estamos llenos de redes sociales? ¿Estamos llenos de preocupaciones, de resentimiento? ¿O realmente estamos llenos del Espíritu Santo? Esa es una pregunta que el Señor nos puede hacer, pero no para que nos condene, sino para que reconozcamos. Y digámosle, Señor, reconozco que estoy lleno de Netflix, de Facebook, de TikTok, estoy lleno de todo eso que me está desviando y que me está robando la salvación que tú me has regalado. Así que en esta mañana, que nuestra oración, ¿verdad?, sea pedir el Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos, porque tu palabra, oh Dios, es verdadera. Y es lo que necesitamos nosotros, Señor, para poder avanzar en este mundo que está pronto a colapsar, Dios. Señor, como parte del remanente en este tiempo del fin, Señor, pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Si todavía no hemos experimentado, Señor, esta comunión con este agente divino, permítenos, oh Dios, que hoy podamos empezar a tener intimidad, a tener una vida, oh Dios, en la cual podamos estar conscientes que a donde estemos, que en lo que hablemos y en lo que nos vean, oh Dios, estás tú presente, Señor. Padre, perdónanos si estamos durmiendo, perdónanos si estamos llenos de cualquier cosa menos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, rescátanos, oh Dios. Nos ponemos en tus manos, seas tú, Señor, obrando, y que todo lo que hagamos a partir de ahora, Señor, sea que lo hagamos pensando en que debemos honrarte y glorificarte, Señor, con nuestras acciones y con nuestras palabras. Padre, muchas gracias porque nos hiciste parte de tu pueblo, sin merecerlo, sin ser dignos, pero por gracia, oh Dios, hemos sido salvos. Padre, gracias te damos por Jesús, el regalo más grande que la humanidad puede tener ahora. Gracias porque Él ocupó nuestro lugar, se hizo nuestro hermano y ahora, oh Dios, está en el santuario celestial intercediendo por cada alma que está confesando sus pecados. Padre, gracias te damos, llévanos con bien a nuestros hogares y que en esta noche podamos seguir recibiendo bendición hasta que sobreabunde de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahí que está a su lado,
sé lleno del Espíritu Santo. Y también dígale feliz sábado.